Bienvenidos a un viaje inigualable a través del tiempo. Sumérgete en nuestra serie de relatos históricos con profundo conocimiento. Hace más de 2300 años, un hombre cambiaría el curso de la historia para siempre. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, mostró desde temprana edad su valentía y liderazgo. Conquistó el mundo conocido, expandiendo su imperio desde Grecia hasta Egipto, Persia e India. Su audaz estrategia y feroz determinación lo llevaron a vencer a enemigos mucho más numerosos y poderosos. Aunque era un guerrero implacable, también admiraba y adoptaba las costumbres de las tierras que conquistaba. Fomentó el intercambio cultural y promovió el avance del conocimiento y las artes. Su legado perdura hasta nuestros días, dejando un impacto duradero en la historia de la humanidad. En el corazón del continente africano, hace siglos, existió un imperio que dejó una huella imborrable en la historia. Hoy, te invitamos a viajar atrás en el tiempo y explorar el glorioso imperio de Malí en solo un minuto. El imperio de Malí se ubicaba en lo que ahora es África Occidental, en torno al río Níger. Se cree que se formó en el siglo XIII y llegó a ser uno de los imperios más ricos y poderosos del mundo. La capital, Niani, era una ciudad impresionante con mezquitas y palacios de oro. Malí se destacó por su riqueza en oro y sal, y fue un importante centro comercial en la ruta transsahariana. Su gobernante más famoso, Mansa Musa, es considerado uno de los hombres más ricos de la historia. Durante su peregrinación a la Meca en el siglo XIV, Musa dejó una impresión imborrable al regalar tanto oro en su camino que devaluó la economía en regiones enteras. En el siglo XIX, un hombre cambió para siempre la forma en que entendemos la electricidad. Nikola Tesla, el visionario inventor, nos mostró un mundo lleno de posibilidades. Su invención de la corriente alterna permitió el suministro de electricidad a larga distancia de manera eficiente. Con su famosa Torre Wardenclyffe, soñaba con transmitir electricidad de manera inalámbrica a todo el mundo. El trabajo de Tesla sentó las bases para nuestra sociedad moderna. Sus invenciones están presentes en nuestros hogares, automóviles y tecnología. Nacido en el año 100 a.C., Julio César fue un político y militar cuyo legado ha perdurado a lo largo de los siglos. A temprana edad, demostró un talento excepcional para la estrategia y el liderazgo. Como general, conquistó vastos territorios, extendiendo el imperio romano y ganándose el respeto y la lealtad de sus tropas. En el año 49 a.C., desafió al Senado al cruzar el famoso río Rubicón con sus tropas, un acto prohibido que desencadenó una guerra civil. Tras una serie de victorias en la batalla, fue proclamado dictador perpetuo en el 44 a.C. El 15 de marzo del 44 a.C., en los idus de marzo, fue asesinado por un grupo de conspiradores en el Senado romano. Su muerte desencadenó una nueva etapa de inestabilidad política y marcó el fin de la República Romana. Comenzamos con Moisés, un líder religioso y profeta reconocido en varias tradiciones, conocido por haber guiado al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto y por recibir los 10 mandamientos. Seguimos con Mahoma, el fundador del Islam, quien recibió revelaciones del Corán y se convirtió en un guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Por último, exploramos la vida de Buda, el fundador del budismo, cuyas enseñanzas de iluminación y compasión han influenciado a innumerables seguidores en todo el mundo. En épocas antiguas, cuando no existían las monedas ni billetes como los conocemos hoy en día, las personas desarrollaron ingeniosos sistemas para intercambiar bienes y servicios. Uno de los medios de pago más primitivos fue el trueque. El trueque consistía en intercambiar un bien por otro, como trigo por lana, herramientas por alimentos, o cualquier cosa que tuviera valor en esa sociedad. Sin embargo, el trueque presentaba limitaciones, ya que no siempre había coincidencia entre lo que una persona ofrecía y lo que otra necesitaba. Pero, conforme las civilizaciones evolucionaban, se volvía cada vez más complejo transportar y dividir grandes cantidades de objetos valiosos. Fue así como surgió el dinero acuñado, como monedas de oro y plata, que facilitaron los intercambios al representar un valor estándar y ser más prácticas de transportar. Estas monedas fueron un gran avance y se convirtieron en una herramienta fundamental para el comercio y el crecimiento económico en la antigüedad. A diferencia de muchas narrativas de conquista, los romanos, en su mayoría, adoptaron una política que sorprendería a muchos. A menudo, no mataban a la población de los territorios conquistados. En lugar de destruir, Roma optaba por la integración cultural. Permitían que las tradiciones locales florecieran y se compartieran. Esta política de asimilación llevó a un intercambio enriquecedor de conocimientos, costumbres y habilidades. Los habitantes de los territorios conquistados tenían la oportunidad de convertirse en ciudadanos romanos, gozando de derechos y beneficios.
Esta apertura contribuyó a la diversidad y fortaleza del imperio. Los romanos entendían que la fuerza militar podía conquistar tierras, pero la empatía y la inclusión eran fundamentales para mantener la paz y la estabilidad a largo plazo. Hace miles de años, antes de la invención de los métodos modernos de conservación de alimentos, la sal era esencial para mantener los alimentos frescos durante más tiempo. Era una mercancía de gran valor y su escasez podía afectar seriamente a una comunidad. En muchas culturas antiguas, los trabajadores eran pagados con sal en lugar de dinero. De hecho, la palabra salario proviene del término latino salarium argentem, que literalmente significa dinero para sal. La importancia de la sal en la historia no se detiene ahí. Las rutas comerciales de la sal, conocidas como rutas de la sal, se extendían por todo el mundo, conectando pueblos y culturas en un intercambio invaluable. Hoy vamos a explorar la figura de Jesucristo, una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Jesucristo, también conocido simplemente como Jesús, vivió en la región de Judea, parte del Imperio Romano, hace más de 2000 años. Nació en Belén y creció en Nazaret. Fue un predicador y maestro que atrajo a seguidores con sus enseñanzas de amor, compasión y justicia. Sus parábolas, como la del buen samaritano y el hijo pródigo, transmitieron valiosas lecciones sobre la moral y la ética. Jesucristo es también una figura central en el cristianismo, una de las religiones más extendidas en el mundo. Se le atribuyen milagros, como sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, y su crucifixión y posterior resurrección son eventos fundamentales en la fe cristiana. En los oscuros confines del norte, una legendaria hazaña forjó la historia de los vikingos. Valientes y feroces, estos audaces navegantes desafiaron las olas traicioneras y conquistaron los mares con su formidable flota. Sus naves, con proas esculpidas como bestias mitológicas, cortaban las aguas con destreza inigualable. Dotados de un conocimiento innato del mar y de la navegación, los vikingos trazaron rutas hacia territorios desconocidos y ricos tesoros. Pero no solo eran maestros en la mar. Estos guerreros implacables desembarcaban en tierras lejanas, dejando una estela de asombro y temor. Con sus espadas y hachas, conquistaron nuevas tierras y escribieron su legado en la historia de la humanidad. Su flota era su fuerza, su conexión con el mundo y su pasaporte hacia la grandeza. Los vikingos, desafiando todas las adversidades, se convirtieron en leyendas vivientes, dominando los mares y esculpiendo su destino en las páginas de la historia. Hace más de 2000 años, el gran líder militar Julio César encabezó una serie de campañas militares que se conocen como la Guerra de las Galias. En el año 58 a.C., César lideró a las legiones romanas en una serie de conflictos contra diversas tribus galas en la región que hoy conocemos como Francia. Durante casi una década, estas campañas vieron al ejército romano enfrentarse a desafíos naturales y enemigos obstinados. La estrategia y táctica de César llevaron a su éxito, pero también se encontró con feroz resistencia bajo líderes galos como Vercingetorix. Batallas épicas y alianzas cambiantes definieron esta lucha, que culminó en la victoria de César y la anexión de la Galia a la República Romana. Hace siglos, un capítulo importante en la historia de Europa fue escrito por los árabes. Su impactante conquista cambiaría el curso de la región para siempre. En el siglo VII, el mundo árabe experimentó un notable auge cultural, científico y militar, liderado por el califato omeya. Con una vasta extensión, las fuerzas musulmanas emprendieron una ambiciosa expansión hacia Europa. En el año 711 después de Cristo, cruzaron el estrecho de Gibraltar, ingresando en la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. En un tiempo récord, conquistaron y establecieron el Al-Ándalus, una civilización floreciente que abarcó más de la mitad de la península. Durante siglos, la presencia árabe dejó un profundo impacto en la cultura europea, introduciendo conocimientos avanzados en matemáticas, medicina, arquitectura y astronomía. Ciudades como Córdoba y Granada se convirtieron en centros culturales y académicos de renombre. Corría el siglo IX en la antigua China cuando los alquimistas, buscando la elixir de la vida, descubrieron accidentalmente una mezcla explosiva, la pólvora. Pero no fue hasta el siglo XIII que esta innovación se utilizó para fines bélicos y revolucionó la forma en que se libraban las guerras. En el año 904, la pólvora se utilizó por primera vez en la fabricación de fuegos artificiales, llenando el cielo con colores y luces deslumbrantes. Sin embargo, su impacto más profundo llegó en el siglo XIII, cuando los chinos incorporaron la pólvora en armas de guerra, como cañones y explosivos, transformando por completo la estrategia militar. Esta innovación se extendió rápidamente por el mundo, llegando a Medio Oriente y Europa.
La pólvora cambió la forma en que se luchaba y llevó al desarrollo de nuevas tecnologías y tácticas militares. Fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de una nueva era en la historia humana. En la vasta historia del papado, ha habido líderes que, en lugar de representar la paz y la compasión, han dejado un legado de violencia y crueldad. En el siglo XII, el Papa Inocencio III asumió el cargo y desencadenó una era de terror conocida como la Inquisición. Miles de personas consideradas herejes fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas. En el Renacimiento, Rodrigo Borgia ascendió al trono papal como Alejandro V. Su pontificado estuvo marcado por la corrupción, el nepotismo y el uso despiadado del poder para mantener el control. Durante la época de la Reforma, el Papa Pablo III llevó a cabo una serie de guerras y conflictos en nombre del catolicismo, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. En el corazón de China, descansa un ejército inmortal de guerreros de terracota. Cada uno con una expresión única, como si cobraran vida en la eternidad. Descubiertos por accidente hace más de 2000 años, estos guardianes protegen la tumba de un emperador. Su perfección y detalle revelan la grandeza del antiguo arte de la guerra en China. Cautivando a millones de visitantes cada año, este misterio arqueológico sigue fascinando al mundo. Un ejército de más de 8000 figuras, una maravilla arqueológica sin igual. En el apogeo de Roma, su ingenio militar brilló a través de sus imponentes maquinarias de guerra. Balista, gigantesco lanzador de proyectiles que desata mortíferos dardos contra las filas enemigas. Catapulta, lanza enormes rocas y proyectiles incendiarios, sembrando el caos entre los oponentes. Torre de asedio, una impenetrable fortaleza móvil, permitiendo a los soldados romanos escalar murallas enemigas. Onagro, potente lanzador de piedras que destroza las defensas enemigas con una fuerza devastadora. Ballesta Scorpio, rápida y precisa, esta ballesta perfora corazas y escudos enemigos con saña letal. Ariete, embiste puertas y murallas con su poderosa estructura, abriendo paso para las legiones romanas. Hasta Pilum, lanzado antes del choque, este astuto proyectil debilita al enemigo y garantiza la victoria. ¿Quién fue Albert Einstein? Un genio cuyas ideas revolucionaron la ciencia. Nacido en 1879, este físico alemán cambió nuestra comprensión del universo. Su famosa ecuación reveló la relación entre energía y masa. Sus teorías de la relatividad desafiaron la percepción del tiempo y el espacio. Las ideas de Einstein allanaron el camino para la energía nuclear, la tecnología moderna y mucho más. Pero también fue un pacifista y un defensor de la paz. En la antigüedad, los romanos eran conocidos por su temible formación de batalla, la legendaria formación romana. Esta formación era conocida como testudo o tortuga, una muralla de escudos y lanzas que les brindaba una defensa impenetrable. La formación testudo les permitía avanzar hacia el enemigo sin temor a las flechas ni a los proyectiles enemigos. Esta táctica indestructible demostró su eficacia en muchas batallas históricas, convirtiendo a los romanos en una fuerza invencible. En la antigua tierra del sol naciente, el samurái, símbolo de honor y valentía, vestía con elegancia y significado cada prenda que portaba. En primer lugar, el kimono, una túnica de seda o lino, rica en colores y con diseños únicos, representando el estatus y el linaje del guerrero. El oubi, la ancha faja que rodeaba su cintura, sostenía firmemente su espada, símbolo de su honor y lealtad al código samurái. La armadura, compuesta por placas metálicas, protegía al samurái en la batalla, reflejando su valor y resistencia ante el peligro. Y por último, las geta, tradicionales sandalias de madera, que resonaban con cada paso que daban, recordándoles la importancia de mantenerse enraizados en su camino de honor. Así, cada pieza del atuendo samurái estaba imbuida de significado y tradición, un reflejo del alma del guerrero. Gengis Khan, el gran conquistador, unificó tribus dispersas para formar el imperio mongol. Su visión y estrategia se convirtieron en una fuerza imparable. A diferencia de la fuerza bruta, Gengis Khan entendía el poder de la diplomacia. Logró alianzas estratégicas que fortalecieron su imperio. Innovador en el campo de batalla, Gengis Khan introdujo tácticas militares revolucionarias, aprovechando la velocidad y la sorpresa para vencer a enemigos más grandes. Gengis Khan promovió la tolerancia y unificación cultural. Su imperio se convirtió en un crisol de tradiciones, creando un legado duradero. El poder de Gengis Khan no solo yacía en la conquista, sino en su habilidad para unir, innovar y trascender barreras. Un líder visionario cuyo legado perdura a través de los siglos.